Bien, vamos a ver la parte del desarrollo del tema de esta sesión. Estamos en cuencas hidrográficas y empezamos de esta forma, ¿no? Decíamos, en cuenca vamos a ver su definición, los tipos de cuenca y las delimitaciones. Cuando hablamos de una cuenca, estamos hablando de una zona, una superficie en el cual van a caer todas las gotas de lluvia que van a presentarse y que van a tener directa influencia y las que van a generar la zona de drenaje. Como ustedes ven aquí en esta zona, toda la zona que está cubierta es la cuenca principal y el río, este es el cauce o río principal. Todas aquellas que ven ustedes como líneas pequeñas son las microcuencas. Todos estos son subcuencas que pertenecen a la cuenca principal. Todo esto es la división de la cuenca, ¿no? Hay diversas cuencas. Entonces vamos a trabajar nosotros, este es nuestro espacio de trabajo en el cual vamos a dedicarnos a trabajar todo el ciclo. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres tipos de cuencas. Las endorreicas, que digamos el punto de salida está dentro del límite de la cuenca. Por lo general, las endorreicas son digamos, aquellas que terminan dentro de su mismo límite. Las exorreicas, en el cual el punto de salida se encuentra en los límites de la cuenca y está, digamos, directamente llegando hacia el mar. Y las arreicas son aquellas que se evaporan o se filtran en el terreno. Por ejemplo, en este caso está pues la laguna del Titicaca. En el caso de delimitación, aquí tenemos una cuenca, acá hay un ejemplo práctico de cómo se delimita. Lo primero que debemos hacer para la delimitación de cuenca, debemos identificar nuestra red de drenaje. ¿Qué significa una red de drenaje o corriente superficial? Son aquellas que nos permiten mostrar por dónde está saliendo, en este caso, el agua superficial, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho una simulación, está marcada de color de color rosado, de donde están justamente todos los límites de las redes de drenaje. ¿De acuerdo? Esta es nuestra cuenca y aquí hemos generado una primera delimitación. A partir, la segunda es ver cuáles cortan con ángulo de 90 grados, ¿no? Por ejemplo, usted evaluamos aquí, si usted lanza una recta a 90 grados, estamos viendo que aquí está cortando justamente ese sector. Entonces, ¿para qué? Para ver los niveles topográficos que vamos a emplear nosotros directamente en algún estudio posterior, ¿no? Luego vamos a ver la divisoria, en este caso, que va generando o que está generándose de acuerdo a la altitud. Cuando hablamos de altitud, estamos hablando de los diferentes niveles que existen en una cuenca, desde la parte más alta a la parte más baja. Y cómo se delimita, obviamente, en el sentido de esa limitación de acuerdo a la altitud. ¿De acuerdo? Ahora, luego vamos a evaluar, en este caso, que las cotas de las curvas se van generando, van cortándose de acuerdo a ese sentido de delimitación. Luego, ya tenemos delimitado, vamos a evaluar los ríos principales, tratando de que todos los ríos estén dentro. Por ejemplo, si usted ve, aquí todos los ríos están dentro de la cuenca. No hay ningún río que tenga influencia aquí que esté fuera de la cuenca. Ahora, si nosotros cortamos parte de este río, lo que vamos a generar es que, digamos, estemos no identificando o no incluyendo el aporte de cada uno de estos ríos, subcuencas o microcuencas. Entonces, siempre el punto de salida es acá, al final. Entonces, esta es una vista de una cuenca ya delimitada. Esta es la cuenca conocida por todos, la cuenca del río Rin. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las curvas características en una cuenca? La primera es la curva ipsométrica. La curva ipsométrica, como su nombre lo dice, es la relación entre la altitud, o sea, la elevación, versus la superficie. Y esto es en porcentaje. Acá, por ejemplo, los niveles, vamos a hacer ejercicios al respecto, y este es en porcentaje para evaluar justamente en cuál de ellos tiene diferentes altitudes y cuáles son esos porcentajes para cada tipo de condiciones. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a generar nosotros los polígonos de frecuencia. Por ejemplo, acá tenemos tres curvas, A, B y C. Cada una de ellas nos genera
o nos refleja el tipo de cuenca. Por ejemplo, la curva A, que es esta, refleja una cuenca con potencial erosivo. ¿Qué significa? Un río joven, y un río joven hace más daño en el proceso de erosión, o sea, arrastra más sedimento. Una curva B, que es esta, es una cuenca en equilibrio, o sea, en fase de madurez. Y finalmente, una fase C es una cuenca sedimentaria, ya en estado de vejez, por lo tanto, aquí se llena mayor cantidad de sedimentos y por lo tanto son las velocidades más bajas, digamos, y eso genera pues unos comportamientos diversos dentro del río y por supuesto en la cuenca. También es importante conocer los índices representativos en una cuenca. Por ejemplo, el área, ¿no? El área se estima en la sumatoria de todas las áreas. Aquí, por ejemplo, si esta es mi cuenca, el área es la suma total de la sección que está entre las curvas de nivel y los límites de la cuenca. Por ejemplo, aquí, esta es mi área de la cuenca del río Rímac. Entonces yo estoy generando secciones, C1, C2, C3, C4, C5, y cada uno me genera un área, digamos, individual. La sumatoria de todas esas áreas me genera el área total. Otro elemento importante es el perímetro. El perímetro es la longitud total de los límites de la cuenca. Aquí está el perímetro, en todo caso es el recorrido total de ello. Con eso, esto me va a servir para hallar justamente la curva isométrica que mencionábamos en el caso anterior. Otro dato importante o característica geomorfológica de una cuenca es la longitud de una cuenca. Y la longitud simplemente es la línea recta que trazamos paralela al cauce principal. Siempre dentro de una cuenca hay un río principal. Por lo tanto, trazando una línea paralela, logramos la longitud de la cuenca. Entonces, y a su vez, también podemos hallar la longitud del cauce principal, que es justamente el inicio del río principal dentro de la cuenca, desde su inicio hasta el final. Longitud mayor del río es la longitud del curso más largo. El ancho promedio es el área total de la cuenca entre la longitud del curso de agua. Y finalmente, la pendiente media de una cuenca es la media ponderada en este caso, de las áreas, y básicamente está ligada a la pendiente máxima. Otro componente importante es el rectángulo equivalente, que es básicamente, tiene que ver con componentes como superficie, área, perímetro, coeficiente de compactividad y su distribución, ¿no? Entonces está ligado a estos parámetros, los valores de K, área, que son básicamente coeficientes que vamos a ir calculando en cada caso. Lo que hacemos es que esta cuenca que ustedes han visto aquí, lo convertimos en un rectángulo. Repito, eso lo vamos a desarrollar durante la parte práctica. Otro dato importante es el perfil longitudinal del curso del agua. Por ejemplo, aquí tenemos la altitud. ¿Y qué es el perfil longitudinal? Es la representación gráfica de una línea que se traza en un curso de su nacimiento hasta el nivel base, o sea, de su inicio hasta el final. En la medida que va bajando, obviamente, el nivel, esta curva va a ir modificándose. Otro concepto importante es red de drenaje. Y en el caso de red de drenaje hay dos métodos que se aplican. Uno es el método de Horton, ¿no?, que está ligado al número de orden de cauces, ¿no?, y el otro es el método de Stanford. El método de Horton, se trabaja de esta forma. Todos los valores que salen, en este caso de este nivel, van a generar, cada vez que se divide en categorías menores. Por ejemplo, si empiezo aquí en 4, esto es 3, ¿no?, sale del 3, sale el 2, sale del 2, sale el 1. Entonces al final tengo generando órdenes diferentes. O sea, podemos decir del mayor al menor. Sin embargo, el siguiente método es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque empezamos de un grado mayor y todo lo que sale en ambos casos, por ejemplo aquí, sale del grado menor, pero no solo uno, sino dos. Lo que sale del grado mayor va bajando a 2 y lo que sale del 2 se convierte en 1, o sea, del primer orden hasta el cuarto orden. Otro dato importante son, por ejemplo, conceptos como Gravelius, ¿no?, que nos permite saber, en este caso, el tipo de cuenca, cuencas regulares o cuencas irregulares. Entendamos que una cuenca regular es aquella que, digamos,
que es susceptible a inundaciones. Y una cuenca irregular es, digamos, una cuenca regular es una cuenca poco susceptible, o sea, va a haber poca presencia de inundaciones, y una cuenca irregular es todo lo contrario, ¿no? Genera, o es la tendencia a generar grandes inundaciones. Entonces, densidad de drenaje, que es la relación de toda la longitud del cauce versus el área total de drenaje. Y otro concepto importante que es el coeficiente de torrencialidad, que relaciona, digamos, evalúa los estudios de máximas crecidas y se determina en base a dos valores, N1 y A. N1 decíamos el orden, número de orden de los cursos de agua que evaluamos en Horton y Stanley, y A es el área de la cuenca. Evaluar rápidamente algunas cosas, por ejemplo, si tenemos una característica de la cuenca, en este caso es, por ejemplo, podemos tener características de resistencia a erosión, permeabilidad o topografía. Si hay una resistencia a la erosión, por lo tanto su densidad es alta, o sea, fácil que va a generar erosión. Si tenemos una densidad baja, es una resistencia menor, por lo tanto, baja influencia de erosión. Y como observación, obviamente si hay mayor erosión, va a formar, está formado pues a la forma del cauce, o sea, a la forma del río. Otra característica es la permeabilidad, que tiene que ver con una densidad de alta es poco permeable y con una densidad baja es muy permeable. Como observación, el nivel de infiltración y escorrentía van a sufrir daño. ¿Por qué? Porque la permeabilidad permite que el flujo de agua ingrese y penetre al suelo, y la escorrentía lo que va a sufrir es que en la medida que mayor cantidad de agua ingresa al suelo, automáticamente el agua disponible disminuye. Y en el caso de la topografía, con una topografía, una densidad alta, pendientes fuertes, densidad baja, llanura, y lo que va a haber es generar tendencias y tiempos de concentración de material. Hasta ahí tenemos la parte práctica, la parte teórica. Ahora nos vamos a la parte práctica, ¿no? Para la parte práctica tenemos un ejercicio 1. En el ejercicio 1 nos dicen para un mes dado, tenemos un lago de 1.5 kilómetros cuadrados con una entrada de 0,5 de salida, 0,3 metros cúbicos y un incremento de almacenamiento de 0,1 kilogramos metros. Un pluviómetro, ojo, un pluviómetro es aquel equipo que nos permite calcular la cantidad de precipitación que se presenta en ese punto. Cercano al lago registra una precipitación de 50 milímetros para el mes, asumiendo que la infiltración es insignificante. ¿Qué significa eso? Que no se va a tomar en cuenta. Determinamos la pérdida de evaporación sobre el lago. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Está aquí esta parte de la práctica y lo vamos a evaluar a través del hasta el ejercicio, y nosotros vamos a buscarlo acá. Entonces, el ejercicio 1. Entonces tenemos los datos que nos dicen que en este caso la evaporación va a ser igual a la entrada, cuánto de agua se aporta, menos el caudal de salida, las aguas que van a salir de ese cauce, la precipitación, que es un valor que aporta, y el almacenamiento. Entonces, primero calculamos la entrada. La entrada nos dice que es 0,5. Hago la modificación, en este caso estaba como dato, y lo convierto a milímetros, porque entonces se convierte en 8.64 milímetros. Luego voy a ver la parte de el caudal. El caudal, que era 0,3, lo convierto a milímetros, que es 18.4 milímetros. Y finalmente la precipitación, que es 50. Lo llevo a la ecuación inicial, que es esta, hago la operación, perdón, todavía faltaba lo que es la variación de almacenamiento. Este caso hay que dividir esto entre 1.5 para modificar y 66.7. Reemplazo en la fórmula y encuentro que la evaporación es 328.9. Ese es el primer ejercicio. En el caso del segundo ejercicio, que también está aquí, acá lo vamos a ver, dice lo siguiente: obtener una curva isométrica de una cuenca que tiene un perímetro de 142,5
y las características topográficas. Decíamos que la curva isométrica está relacionada a la curva de nivel versus las áreas, o sea, las superficies encontradas. Aquí está, a esto vamos a llegar nosotros al final. Y luego con esos mismos datos vamos a calcular la elevación media. ¿De acuerdo? Vamos a calcular la elevación media y finalmente nuestro rectángulo equivalente. Entonces vamos aquí a evaluarlo desde el Excel. Es un elemento que nos va a ayudar bastante. Vamos acá. Los datos de entrada son estos, ¿no? La curva de nivel, empiezo de la parte más baja, con 700 metros sobre el nivel del mar, hasta la más alta, 1300. En cada una de ellos tenemos su área, son las áreas. Y la suma total nos da 650. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, estos son los valores, traslado estos valores aquí, pero los separo. O sea, digo 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. Ahora, a partir de ahí voy a hacer una diferencia. ¿Qué significa? Perdón, voy a colocar los datos de área. En el punto de 700, que es en uno de los márgenes más bajos, no tengo área. Pero en 800 sí tengo, porque es 700 y 800. Y así voy trasladando toda esta información aquí. ¿De acuerdo? Lo que me da un área total de 658. Luego vamos a hacer una suma, que es el área acumulada. Aquí tengo 0, en la siguiente voy sumando, ¿no? Sumo el anterior más este, y luego voy sumando. Sumo el anterior más este, hasta lograr que al final el área en 1300 me va a salir lo mismo que el área total, 650. Después voy a hacer lo siguiente. En el caso de 4 voy a empezar a restar, o sea, voy a invertir el área. Empiezo con el área más grande, como acá no hay nada, resto menos 13 es 0, y voy restando todo esto a cada uno de los valores, lo que me da al final que el área en 1300 al revés sería 0. Luego esto lo voy a convertir en porcentaje, que significa todo el valor de 2 multiplicado por 100 entre el área total. Entonces, el primero me sale 0 porque el área es 0, el segundo me sale 0,93, 6,93, 32, 47, 13 y 3 puntos. Si sumo todo esto me sale 100%. Luego voy a generar, ¿qué cosa? El valor de 4, que es este, multiplicado por 100 entre 6.58. O sea, esto mismo, pero al revés. Con estos valores vamos a hacer el gráfico. Hago la curva isométrica que está relacionando, en este caso, está relacionando las altitudes versus, o sea, digamos, cuadros, la línea 7 versus la línea 4. Y a su vez tengo otro gráfico que está regulando la línea 5 y la línea 1. Entonces, este es el resultado de ese cálculo. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de ahí, en la siguiente parte, nos piden calcular la elevación media. Para calcular la elevación media, sabemos en qué son las áreas y sabemos en el ejercicio anterior que teníamos curva de nivel en periodo determinado. Lo que hacemos es que este 750, este promedio de 700 y 800, el 850, 800 900 y vamos obteniendo los promedios aquí. Luego, por un promedio fácil, obtengo todos estos valores. Luego hago la suma total, y finalmente para hallar la elevación media hago que esto, la suma total, la sumatoria de A por E, lo divido entre el área total, y eso me da la elevación media. Entonces ya tengo yo la elevación media, el ajuste su fórmula está aquí, que es la sumatoria de A por E entre el área total. Ahora, con esto me están pidiendo, finalmente, para concluir, obtener mi rectángulo equivalente. Para ello tengo 1, 2 y 3 formas. El área es un dato, ¿no? En este caso es 658. ¿Sí? Entonces con esto el perímetro en este caso el perímetro es 142.59 y el área es 0,658. Entonces obtengo con esto, aplicando esta fórmula, obtengo K
obtengo L y obtengo mayúscula y L minúscula. Estos dos valores me están diciendo que toda esta información de esta cuenca de aquí, o esta información de esta cuenca de acá, vamos a convertirlo a un valor de un rectángulo. Tengo el lado mayor y el lado menor. Lado mayor y lado menor. Y para hallar estas áreas, lo que hago es lo siguiente. Traslado las áreas, ya conocíamos que está en el ejemplo anterior, acá, ¿no? Traslado, y luego los L minúsculas los traslado también, y lo que voy a hacer es una división. Divido áreas entre, en este caso, el valor de L minúscula, y con eso obtengo los valores de 0,56, 4,19, 19, 28, 82 y 1,89. Estos valores van acá. Todos estos los trasladamos aquí. Toda esta información lo vamos a trasladar aquí. Y aquí usted obtiene su rectángulo equivalente. Bien. Ahí hemos resuelto los dos ejercicios que nos hemos planteado. Regresando nosotros a nuestra sesión, le hemos planteado este ejercicio, ¿no? Y hemos planteado el siguiente ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que le estamos dejando? Que ustedes resuelvan una curva isométrica con estas características y también con estas una pendiente equivalente. Entonces, no olviden que vamos a trabajar con este instrumento de evaluación y que tenemos que tener presente siempre de que cuáles son nuestros objetivos, ¿de acuerdo? Y que requiere bastante de pensar en que nosotros tenemos que cumplir a tiempo nuestras tareas que le estamos dejando durante el desarrollo del curso. Siempre teniendo claro que tenemos nuestra comunicación a través de dos espacios, el foro y el chat. Hasta ahí terminamos la parte de desarrollo. Gracias.